conocer los servicios que tenemos para ti? En COP Mindalae apoyamos a grandes y pequeños emprendedores para que cumplan con sus objetivos. Porque mediante los depósitos a plazo fijo siempre ganas más, ya que tenemos la mayor tasa de interés entre 30, 60, 90 o hasta los días que tú necesites sin costos ni riesgos asociados. Nuestros créditos con un interés bajo también te apoyarán en todos tus proyectos y lo mejor de todo, la entrega es inmediata, sin tantos papeleos ni trabas, para que empieces a construir tu futuro. Y eso no es todo. Para estar más cerca de ti, facilitamos el pago de todos los servicios básicos como agua, luz, teléfono y muchos más. Ubícanos en la calle Colón, entre Bolívar y Sucre, a la salida del parqueadero Teatro Bolívar. Porque más que una institución, somos una familia. Somos Mindalae Group. ¿Quieres conocer los servicios que tenemos para ti? En COP Mindalae apoyamos a grandes y pequeños emprendedores para que cumplan con sus objetivos. Porque mediante los depósitos a plazo fijo siempre ganas más, ya que tenemos la mayor tasa de interés entre 30, 60, 90 o hasta los días que tú necesites sin costos ni riesgos asociados. Nuestros créditos con un interés bajo también te apoyarán en todos tus proyectos y lo mejor de todo, la entrega es inmediata, sin tantos papeleos ni trabas, para que empieces a construir tu futuro. Y eso no es todo. Para estar más cerca de ti, facilitamos el pago de todos los servicios básicos como agua, luz, teléfono y muchos más. Ubícanos en la calle Colón, entre Bolívar y Sucre, a la salida del parqueadero Teatro Bolívar. Porque más que una institución, somos una familia. Somos Mindalae Group. No, buenas tardes con todos quienes nos acompañan en este quinto episodio de este podcast. El tema que vamos a tratar el día de hoy es sobre la depresión en las personas. Hoy nos acompaña Fausto Aguilar. Esta tarde, Mucho gracias gusto. por haber venido, Fausto. ¿Nos podrías presentar antes de con esta conversación? Claro, con gusto. ¿Veo la cámara? Ok. Ok. Hola con todos. Yo soy Fausto Aguilar Morales, soy psicólogo clínico y bueno, en la Fundación Vida Plena soy el supervisor de los facilitadores. Nos encargamos de supervisar todo lo que son los procesos de acompañamiento grupo que realizamos en la fundación. Eso y más bien muchas gracias por la invitación. Cualquier duda, pregunta con mucho gusto. Listo, entonces si tienen dudas, a quienes nos acompañan, no duden en escribirnos, todas las dudas van a ser solventadas. Entonces, ¿te parece si iniciamos, Fausto? Claro, con gusto. Listo. Fausto, hoy vamos a hablar sobre la depresión. Creo que primero sería importante definir qué es la depresión y por qué es tan importante hablar sobre este tema en estos días. Ok, un poco creo que es importante entender en primer momento que la depresión es un trastorno del área emocional o emotiva y que, bueno, en los últimos años, tras estudios, ha tenido bastante prevalencia en la población. Es tanto así que incluso se ha detectado en el área infanto-juvenil. Antes no se hablaba de depresión infantil, no se hablaba de depresión en edades tempranas, pero ahora se habla bastante y ha llegado como a afectar a muchos nichos humanos, a muchos grupos pueden estar o no en situación de vulnerabilidad y esto se puede dar por por varios factores. Y creo que la importancia a que le han dado muchos organismos, instituciones tanto de salud como sociales, tienen poco porque este trastorno
no solo se queda en el estado de ánimo, no es que solo vas a estar triste o vas a estar desanimado, sin apetito, sino que conforme esto avanza, también puede terminar en un deterioro cognitivo que puede afectar a tu funcionamiento cerebral y que por otro lado está afectando constantemente lo que son tus relaciones sociales, tus redes de apoyo. ¿A qué te refieres con deterioro cognitivo para nuestros oyentes? Ah, ok. Creo que me puse un poquito técnico. El deterioro cognitivo tiene que ver con un, ¿cómo decirlo? Con un desbalance en el funcionamiento del cerebro, de la Ujú, masa misma del cerebro. Es como que deja de funcionar como normalmente funciona. ujú, Es como que digamos, el cerebro es una masita, ¿no? De grasa que tenemos. Entonces, el deterioro cognitivo lo que hace es que esta masita la va atrofiando. Es decir, si estaba como en esta forma, cuando empieza a deteriorarse, esta forma empieza a alterarse. Entonces podemos tener como tal vez disminución de la masa o cambios en su forma. Eso puede afectar directamente el funcionamiento de otras áreas. Ya no sería solo emocional, a veces pasan al área física también y química del cerebro es como básicamente cómo funcionan nuestras emociones y nuestros pensamientos en base a química. Eso también se altera. Por eso también a veces en la depresión pasa que las personas no identifican que están como un malestar. Es como, no, yo estoy bien, yo soy siempre así, dicen. Entonces, como no identifican eso, a veces no buscan ayuda. listo. Gracias por esa aclaración, Fausto. Sí, perdón, si me pongo un poco técnico, me dices nomás. Ya, no hay problema. Siguiendo, ¿cuáles son algunos de los mitos más comunes sobre la depresión? ¿Qué sería importante abordar esto? Ok, los mitos más comunes sobre la depresión. Creo que desde inicios de la historia mismo, cuando se estudia como el- el- los malestares, digamos, de la mente o los trastornos mentales, lo asociaron bastante a la locura. Entonces tiene una relación bastante importante entre estar mal emocionalmente y estar mal mentalmente o tener alguna afectación en ese sentido. Entonces uno de los mitos es que si tienes depresión, tienes que buscar un especialista que esté como en esta área, generalmente psicólogos, psiquiatras, y ya te asocian a que estás mentalmente inestable. Entonces, ese puede ser un mito. También otro mito que yo he escuchado un montón es que solo es tristeza. A veces solo la dejan como en la base como más visible, que son las emociones que a mí se presentan, ¿no? La tristeza, el llanto fácil, la falta de apetito. Entonces es como que solo dicen, es que es desganado, o así mismo es esa persona, es como bastante triste, bastante somnolienta. Entonces, mucha gente como ya lo tiene como en base a estos mitos, pues no buscan ayuda especializada, no buscan hacer algo con este malestar. Entonces, eso más o menos te podría decir. Hay algunas regiones o culturas en sí mismo donde esta palabra depresión no existe. Entonces, la concepción ahí es como nula, no se habla de depresión. Otro mito que yo he escuchado es que la depresión le da a la gente débil. Eso también. Hay una que es bastante interesante ahorita que lo dices. Eso solo le da a los ricos. Ujú. Eso también he escuchado. Es como, eh, no quiero sonar como clasista ni nada por el estilo, pero también he escuchado, eso es enfermedades de blancos. He escuchado. Es como que solo le da a cierto grupo humano cuando no es así. Puede dar a cualquier persona. No, entonces esto le puede dar a cualquier persona. Claro, cualquier persona puede experimentar en algún punto, sea por cambios hormonales. A veces en los adolescentes se presentan cuadros de ansiedad, en el crecimiento, cuando hay bastantes cambios hormonales. Entonces tienen como bastantes cambios a nivel emocional, no saben cómo gestionar, entonces entran en un bucle. Es como, no sé, digamos, soy un adolescente que está teniendo cambios hormonales. Aparte, tengo un contexto que es medio vulnerable, entonces empiezo como con, con temas de, no sé, de consumo, trato de solventar como esta necesidad, un vacío, malestar, consumo, y empiezan en un bucle. A veces pasa en los adolescentes, Ujú. en los adultos mayores también pasa un montón por el tema de la soledad, eh, y bueno, por distintos factores. Ahora realmente se habla incluso desde los niños. Es un poquito criticable, pero se habla. Hay estudios que reflejan esto en niños también. Sí, otra de las cosas que he escuchado es cuestión solo de meterle ganas. Ah, ¿Es ese es así? otro.
Es verdad si me río, pero no es así. Como te digo, la química del cerebro ya está funcionando distinto. Puedes meterle ganas, puedes hacer un montón de cosas, Ujú, pero si tu química cerebral no está contribuyendo, tienes escasa secreción de serotonina, de dopamina, de adrenalina, que a veces eso como que ya queda básicamente como no está funcionando bien el cerebro, no se está secretando bien estos neurotransmisores. Entonces, no existe en el cuerpo mismo, no existe como esa, ese estímulo para que pueda como tener este bienestar. Entonces, echar sí funciona, puede ayudar en el sentido de que tal vez yo le echo ganas, si estoy aislado, en buscar gente en el apoyarme o acompañarme, ujú. o le echo ganas en el sentido de si no estoy comiendo, pues, comer un poquito más, porque eso también alimenta un montón o fomenta un montón el malestar, pero en el sentido solo de decirle estás triste, oye, échale ganas, capaz no, no, realmente no podría funcionar directamente así. Pero tal vez en el hacer algo para que eso cambie, el panorama cambie, si me quieres ver por ese lado, capaz sí funciona. Ya, listo. ¿Alguna pregunta por aquí? Seguimos entonces. ¿Cómo podemos saber que nos estamos deprimiendo? ¿Cuáles son los signos y síntomas más comunes de la depresión que deberíamos conocer? Ok, una de las cosas para un poco identificar, no autodiagnosticarnos obviamente, Ujú. sino identificar que este malestar ya está siendo como más predominante, es la temporalidad. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo estar triste, puedo estar sin apetito, puedo estar durmiendo poco, durmiendo mucho, comiendo mal, puedo estar incluso desanimado y como con las emociones aplanadas totalmente. Ujú. Puedo estarlo en ciertas temporadas. Por ejemplo, si corté con mi novia, era una novia que llevaba años o fue bastante importante, es muy probable que eso pase. Si es que en mi familia hay problemas, si es que no tengo trabajo, no tengo de dónde comer, ahí como contextualmente puede existir todo esto que te digo. Pero esto, si ya se prolonga y es constante como por semanas, meses, días, Ujú, y estamos incluso hablando de más de 6 meses, y eso se ha mantenido y se está agravando, es decir, dejé de salir con mis amigos, me estoy aislando. Antes no tomaba y ahora estoy tomando como 5, 6 días a la semana. Antes comía 4 veces al día y me sentía satisfecho y tenía el apetito y ahora no tengo el apetito para hacerlo y estoy comiendo que una manzana al día y realmente no, y me siento muy lleno. No estoy entendiendo qué me está pasando en el sentido emocional, es decir, a veces estoy triste, desanimado, paso aburrido todo el tiempo, esto hace que me pelee con mis amigos, con mi familia, y empieza esto a ir agravando otras esferas de la vida y se ha prolongado por al menos más de 6 meses, y eso está empeorando mi situación emocional, social, individual, laboral. Ahí podríamos estar hablando de algo está pasando y estamos entrando en un cuadro con sintomatología depresiva. Hay llanto fácil, hay insomnio muchas veces, nos empezamos a hacer daño en el sentido de, como te digo, dejar de comer, dejar de dormir. Ahí podríamos estar hablando de un cuadro depresivo, ujú. pero aún así es un cuadro y sería bueno que si estás como experimentando eso o está pasando algo de este estilo, pues siempre acudamos a un profesional para que nos digan si es o puede ser otra cosa, porque muchas veces pasa, hay personas que tienen afectaciones médicas que realmente requieren de mucha medicación constante, como el hipotiroidismo, que ahí también tenemos cambios hormonales importantes y Claro. se asemeja un montón. Es un cuadro similar al de la depresión. Es muy similar, o sea, he tenido como pacientes que tienen hipotiroidismo y tienen el cuadro. Y claro, se van al psiquiatra, muchas veces psiquiatras que no son psicoterapeutas, y es como cumples medicación y tienes depresión. Pero claro, cuando ves el historial médico dices como, no, o sea, esto no, o sea, sí puede ser depresión, pero está también apoyado por esta parte como más orgánica. Ujú. También cuando, por ejemplo, hay personas que esto es rarazo y lo vi hace unos años atrás y yo me sorprendí incluso. Hay personas que, por ejemplo, tienen problemas de acné y hay tratamientos para el acné que se hacen con medicación psiquiátrica. Ujú. Y ahí también tienen cambios hormonales, un montón. Y yo me sorprendí cuando me enteré de esto. Dije, ¿cómo un tratamiento de acné puede hacer? Pasa.
pasa un montón. A veces Como efectos secundarios secundarios, ajá, hay sí, efectos secundarios de los así cambios de ánimo. ajá, Ajá. Eh, la alimentación también así, es un montón, porque generalmente cuando nosotros consumimos bastantes procesados, bastantes grasas, yo no soy nutricionista, ¿no? Pero he estado como trabajando a la par en algunos espacios y me han dicho que, claro, cuando la alimentación es sobrecargada, es muy probable que tu microbiota del estómago digamos, pueda salir afectada, no tienes buen metabolismo y eso puede cambiar directamente tu estado de ánimo y pueden tener ciertos cuadros un poco de malestar psicológico. Es muy probable, de hecho, por ese lado también. Y un montón de cosas más que puede como afectar, que sí pueden confundir realmente una depresión diagnosticada real por un especialista a ciertos cuadros. sí, por eso es importante que las personas no se autodiagnostiquen, Diagnostiquen, sí. y vayan con un profesional de la salud. Sí Eh, pasa. Yo, es en línea, no sé si has sí, visto. Quiero saber si tengo depresión. Doctor Google. Ah, sí, ¿y qué son? 4 ítems así. ya, Sí pasa, pasa. sí, Es como esos test que son tipo o con un ejemplos de personaje de TikTok, Disney Soy, algo así. o con videos de TikTok también. Con videos de TikTok. Es que los cuadros son fáciles de identificar en sí, qué te está pasando. Sí, Pero de que te diagnostiquen depresión, a que te autodiagnostiques, es una brecha enorme. sí. ¿Hay alguna diferencia entre los síntomas y signos de los adultos con depresión y los adolescentes niños con depresión? Buena pregunta. Yo, de lo que he visto, eh, los síntomas como tal casi no varían mucho. ¿Cómo se mantiene si varía un montón? Por ejemplo, en los adolescentes que tienen como cuadros de depresión o ansiedad, son más irritables, son mucho más reactivos, siempre están a la defensiva. Entonces, la típica de los padres es que es malcriado, es un majadero. Y capaz emocionalmente el man ni se encuentra, porque no tiene un registro emocional o un entrenamiento emocional un poco más acorde, porque casi no tiene la experiencia. ¿No? Un adulto, por lo contrario, se aísla. Los adultos mayores generalmente se aíslan. Es como ya están en este cuadro y en lugar, muy pocas personas yo he visto que buscan ayuda o quieren conectarse, pero generalmente se aíslan y eso es como contraproducente. Eso como podría ser de lo que yo he visto la mayor diferencia. Los adolescentes son más reactivos, los adultos mayores un poco más prefieren aislarse, prefieren no hablar con nadie, cuando no tienen esta apertura incluso en las familias. No, es que todo ya van cuando, en muchos casos los adolescentes toman ya, o sea, las familias que no están pendientes de los hijos, como que los papás no se dan cuenta que su hijo vivió con depresión durante 2, 3 años. Y a la final los adolescentes toman la decisión de quitarse la vida y eso es que nunca los papás supieron que tendrían estos síntomas porque no estaban atentos a los cambios que tuvieron. Claro, el tejido familiar ahí es bastante importante porque cuando el tejido familiar está roto, realmente es muy poco probable que se den cuenta que algo esté Ujú. pasando. Entonces ahí sí he escuchado bastantes casos, incluso acá, de adolescentes que, bueno, han tomado esa decisión un poquito fatal. Ya. Siguiendo, algo que mencionaste en la pregunta sobre los mitos era que lo confunden con tristeza, ¿ya? Sobre eso va mi siguiente pregunta. ¿Cómo se diferencia la tristeza del bajo estado de ánimo? Ah, ok, esa es buena, verás. Hay 3 niveles antes de llegar a la depresión realmente. Tenemos la tristeza, y una que es un poco más cargada emocionalmente, más fuerte, es la tristeza profunda. Y luego de eso ya podríamos hablar de una depresión. La tristeza es una emoción básica de los seres humanos y funcional biológicamente que nos ayuda a conectarnos con la gente. Por ejemplo, digamos, si yo estoy triste, hay muchas personas que prefieren tal vez alejarse de situaciones en las cuales experimentan esto. eh, y esto es funcional para las personas, el estar triste. Y puede ser de una temporalidad corta. Con esto no te digo que si estás triste hoy, mañana ya vas a dejar de estar triste, pero la temporalidad es corta y la intensidad
va disminuyendo. Conforme pasan el tiempo, va disminuyendo. En la tristeza profunda pasa casi lo contrario. En lugar de que disminuya, como que va aumentando. Entonces ya no solo es tristeza, tristeza, luego es tristeza profunda con desánimo, luego viene el llanto fácil, que es como esas ocasiones en las que no sabes ni por qué, pero las lágrimas se te fueron y se siente ese dolor. Después viene acompañado de dolor. Porque a veces solo es el llanto como tal, es cuando tienes un sobrecargo emocional. Eh, y luego la depresión ya tiene los bajos estados de ánimo un poco ya más agravados, ya tienen un cúmulo de signos y síntomas que acompañan a esta tristeza con llanto. Ya no es tristeza con llanto, es tristeza con falta de ánimo, con falta de energía. Yo he escuchado personas usuarias que incluso han experimentado fatiga muscular. Mm. Entonces eso ya es un poquito ya más somático, ya empieza a escalar a otras esferas, digamos, ya no solo se queda en lo emocional, pasa a lo cognitivo, luego pasa a lo somático. Entonces, la tristeza como tal es una emoción funcional que tenemos y experimentamos todos los seres humanos y es normal y es bastante recomendable, de hecho, que nos dejemos sentir eso a cuando esto ya empieza a ser más grave, empieza a tener incluso una tendencia a lo patológico, eh, que empieza ya a afectar algunos elementos como de nuestro funcionamiento normal. Ujú. Eso podría Listo, ser como la diferencia. listo. Gracias por eso, Fausto. ¿Cuáles son los factores que pueden contribuir al desarrollo de la depresión? Ok, como lo comentamos hace un ratito, que en Ecuador, y esto especulando un poquito y conversando con algunos colegas, decíamos, naturalmente en Ecuador las familias tienen un bagaje muy importante. Es tal la importancia que cuando las familias se fracturan, empiezan a aparecer algunos signos, síntomas de malestar psicológico en sus miembros. Entonces, uno de los factores, por ejemplo, es lo social. Cuando tenemos rupturas sociales, es decir, no tenemos en quién apoyarnos, no sentimos que tenemos confianza con nadie, incluso la familia es un agente estresor, que Mm. pareciera que no es así, pero pasa un montón. Podemos apoyar un poco eso, como fomentar un poco el malestar. Otro de los temas ahí que puede apoyar esto es, por ejemplo, esto de la alimentación que te contaba, los cambios hormonales que pueden pasar, eventos traumáticos muchas veces. Y en el trauma como tal, no se habla del evento como tal, sino del significado de este evento que se tuvo, ¿no es cierto? Entonces, si el significado es más aversivo o es más amigable, pues puede contribuir también. Eh, a veces pasa que la neuroquímica del cerebro, a veces en la depresión, y hay estudios también que demuestran eso, la depresión puede también ser incluso heredada, y no en el sentido de que mis papás tuvieron depresión, entonces yo de ley voy a tener depresión, sino que cuando tú desarrollas estos cuadros, tienes algunas estrategias de afrontamiento, y estas estrategias de afrontamiento emocional pueden ser transmitidas. Ujú. Entonces, esto también puede alimentar a que digamos, no tienes una buena estrategia de afrontamiento, no tienes una resiliencia adecuada, es decir, cuando te pasa algo fuerte, te cuesta recuperarte de eso, no sabes cómo recuperarte de eso. Entonces, esos niveles de resiliencia también afectan un montón, pueden contribuir el entrenamiento emocional, que es bastante importante, eh, el reconocimiento como persona que puedes tener a manera como más psicológica. Y de ahí factores como enfermedades catastróficas, afectaciones neurológicas que pueden pasar también, pasa un montón. Y no sé si se me está yendo algo. Las rutinas. Cuando las rutinas también las alteramos, pasa un montón. No sé si es que nos ven universitarios o nos ven gente que se trasnocha trabajando. No sé si les ha pasado. Que se trasnochan 3, 4 noches. La quinta noche ya no saben ni qué rayos con sus emociones. Es como, ¿qué me está pasando? Y entran en un bucle, así es como que se empiezan a ahogar y ahogar, ahogar. Y vienen pensamientos incluso de que ya nos habíamos olvidado.
Entonces, eso también pasa cuando las rutinas no son constantes o se alteran de un momento al otro por obvias circunstancias, también puede un poco apoyar eso. Eso, imagínate, a ver, una persona que ya tiene las rutinas alteradas, uno, tiene la familia fracturada, dos, no tiene trabajo, no tiene comida, tres, y aparte, que tiene una enfermedad catastrófica. Eso tranquilamente puede darte para mantener un cuadro, no quiero decir depresivo, pero sí de un malestar psicológico significativo para que puedas desarrollarlo. Entonces son varios factores, incluso contextuales, porque pasa un montón, y yo lo he visto incluso en los grupos con vida plena, lo hemos visto también en consulta privada, personas que contextualmente no tienen las condiciones necesarias para vivir bien, y vivir bien me refiero a tener las condiciones económicas adecuadas, a tener el contexto familiar como más amigable o más receptivo, y aparte estás sin trabajo, tus pensamientos te van a ir abrumando, las emociones van a estar como por el piso, digámoslo así, vas a estar con bajos estados de ánimo. Y eso realmente se puede asemejar un montón a la depresión, porque cambias un montón las rutinas, cambias un montón tu estilo de vida. Entonces, por ejemplo, yo tenía una usuaria que ella a los 13 años, por motivos de su familia, de su contexto económico, empezó a trabajar. Entonces, a los 13 años empieza a trabajar, y una de las ideas que había en este trabajo era, tengo que ayudar a mi familia, porque no tenemos que comer. Y a los 28 años más o menos, yo que le conozco, ya tenía un diagnóstico de depresión, pero toda su vida fue así. Fue trabajar en vez de jugar, fue yo tengo que ayudar a mi familia y ponerme en el hombro mi familia con 13 años, entonces empiezas a tener responsabilidades y roles que no te competen. Entonces, el desarrollo emocional tuyo realmente va a estar por otra esfera, no va a ser el de un niño. Ya vas a Un tener que actuar desarrollo como un hombre, normal. Ajá. como un adulto, por ejemplo. Ujú. Entonces, eso también contribuye un montón a desarrollar como estos cuadros. Listo, gracias por esa respuesta, Fausto. ¿Cómo afecta la depresión a la vida diaria de los pacientes? Afecta en distintas formas. Por ejemplo, en la que es a veces más evidente, en la relacional afecta un montón. A veces las relaciones se hacen más conflictivas. A veces te aíslas, Ujú. buscas estar solo. O a veces simplemente no te entiendes con la gente por estos cambios de humor que tienes constantemente, o estos aplanamientos emocionales. Ujú. Como tú decías hace rato, a ver, es cuestión de echarle ganas. Y a veces esos son los comentarios que recibimos, ¿no? Oye, échale ganas, oye, pero cambia de actitud, oye, pero tranquilo, sí, ya va a Ujú. pasar, todo está bien. Ujú. Entonces, eh, en esas situaciones a veces nos ponemos reactivos, a veces podemos como por esos comentarios preferir alejarnos también, distanciarnos, decir, chuta, pero no entienden, ¿para qué? El área social se queda muy afectada, el área laboral también a veces se afecta un montón, porque dices como ya no tiene sentido nada, ¿para qué sigo haciendo esto? Entonces empiezas como a descuidar esa área. El cuidado personal también se descuida un montón. Entonces hay gente que deja de ducharse, deja de comer, deja de dormir, deja de arreglarse, no se interesa ya por su cuidado personal como el área cognitiva se altera un montón. Como te decía, el cerebro en sí mismo ya deja de funcionar como funcionaba. Entonces, por ejemplo, hay estudios que dicen que el área prefrontal es una de las primeras en Ser afectada. afectarse. Ajá. Y el área prefrontal es una de las áreas más importantes. De hecho, es una de las que yo me atrevería a decir que nos hace humanos, porque nos permite tomar decisiones, nos permite discernir sobre las decisiones, y también ayuda a gestionar un montón nuestras emociones. Entonces, claro, ya tienes una de las áreas más importantes del cerebro afectadas, tus decisiones se van al caño, no vas a tener claridad sobre tus pensamientos incluso. Entonces, claro, tenemos como todas estas afectadas. Y para rematar, como no tienes como las rutinas que antes mantenías, comías bien, dormías bien, hacías ejercicio, empiezas a consumir, no sé, otras sustancias que afectan a pues el físico en sí mismo ya se va al piso, digámoslo así, se afecta bastante también. ¿El área familiar tal El vez área afecta? familiar, claro, en la social, como, perdón, ahí creo que me salte un poco. El área
En el área social, claro, está también la familiar, que se afecta también un montón. Se rompen un montón de vínculos ahí. Ujú. Ya. Listo, gracias. ¿Cuáles son algunos de los desafíos más comunes que enfrentan las personas que luchan contra la depresión en su trabajo, en sus relaciones y en su... Chuta, yo podría atreverme a decir que no logran ser entendidas. Ujú, Suena un poquito cliché, más pasa un montón. Entonces, a veces cuando nosotros tenemos personas en esta situación, a veces al frente, eh, creo que no tenemos como la habilidad o el conocimiento necesario para darles un acompañamiento adecuado. Entonces prefieren el no contarle a nadie, prefieren el estar y lidiar solitos con eso ujú, porque no se sienten entendidos. Yo creo que uno de esos es los desafíos que a nivel social podemos encontrar. Otro de los desafíos es que la salud pública desatiende esto ujú. totalmente. De hecho, las organizaciones que como que medio trabajan en esto generalmente son ONGs o por la parte privada, los consultorios, los profesionales que trabajan en eso o uno que otro programa que suele existir en los gobiernos descentralizados, pero no atienden específicamente, no hay programas específicos como para la depresión como Entonces tal, sería un desafío el acceso a la el atención. acceso a la atención y claro, en este mismo acceso a la atención está la limitante económica. Hay poblaciones que por economía no pueden acceder a un buen servicio de salud mental, por Ujú. ejemplo. Entonces, ese yo creo que es uno de los retos más grandes y la desinformación que la gente tiene sobre estos espectros. Ujú. El no sentirse entendido. Claro, entonces, claro, si yo no sé cómo acompañar a alguien con depresión, voy a hacer la típica, ¿no? O sea, "Oye, tranquilo, mijo, aquí estamos, vamos a tomar unas dositas", ¿no? Que suele pasar entre amigos, ¿no es cierto? Entonces, en muchos cuadros, en lugar de ser una ayuda, la red es buena, por ese lado, la red que mantienes con la persona, buenísimo, y apoyo. Pero hablemos de una persona que tiene depresión y aparte consumo problemático, llevarla a tomar unas dositas es grave, porque le metes en el bucle del consumo. Y con eso no les digo no le apoyen a sus amigos, a sus panas, pero a veces como es también tener cuidado en qué tipo de apoyo le estoy dando, ¿no es cierto? Entonces la compañía sí está bien, pero a veces asociamos compañía con otros hábitos que a veces para esa persona no son lo más saludable. Ujú. Ya, listo. Sí. A ver, ciertamente cuando una persona sufre depresión, uno piensa que con tratamiento, esto de ir al psicólogo y todo, se le va a, a pasar. Pero eh, personalmente quedan secuelas. Ujú, Y esas secuelas en su momento se van a ir o siempre va a haber. Porque, ponte yo en mi caso personal, cuando estuve en tratamiento y todo, y ya creo que superé todo este ciclo. Pero después de unos 5 años o 3 años, hay momentos en que como que me llega ese momentito que, chuta, no quiero saber nada de nadie. ujú. Entonces, a veces como que me preocupo y digo, ¿será que voy a volver a lo mismo o O sea, no? con miedito. Exacto, pero después cambia la mente, el chip cambia y digo, no, no, entonces tal vez es solo un momentito que me está sucediendo o tal vez un día que me tiene que suceder algo así. Pero esas secuelas en su momento sí se van o se quedan y uno mismo ya toca manejarlas. Esa es full buena, verás, porque número uno, si es que, digamos, a ti te mandaron a un tratamiento y esperaron que solo el psicólogo o el psiquiatra haga su trabajo, su camello, ahí sí es una jaladota, porque ¿cómo esperas que una persona solo se mejore si estamos hablando de un área, de un trastorno que afecta a diversas áreas, que solo mandándole a un especialista va a mejorar? Número uno. Entonces, claro, por un lado ahí es importantazo que a la par que haya este tratamiento o esta intervención, haya un acompañamiento familiar o un acompañamiento social. La persona tiene que conectarse con algo. Entonces, solo mandarle al especialista puede funcionar, pero después de salir de las cuatro paredes del consultorio, el mundo sigue. La vida sigue y el apoyo capaz no está, ¿me entiendes? Entonces, tiene que haber por un lado eso. Por otro lado, esto de las secuelas que dices,
Yo creo que una de las cosas que los seres humanos no podemos hacer, y creo que Elon Musk está intentando, es que olvidemos. Entonces, olvidar en sí mismo no se puede. La mente es tan amplia que cualquier rato te va a sacar recuerdos que vos dijiste, chuta, en 8 años. Yo no me había acordado de esto y un estímulo te disparó. Entonces la mente funciona de forma holística. No es que aquí se guardaron los recuerdos de mi infancia, acá cuando aprendí a cocinar. Vas conectadito, conectadazo todo eso. ¿Cachai? Eso, entonces, algo que se trabaja un montón en los procesos de acompañamiento o psicoterapia específicamente, es que estos recuerdos tomen otro tono emocional y otro significado para esa persona. Entonces, claro, hay escuelas que lo trabajan como em, resignificación, algunos reconstrucción cognitiva. Entonces, la cosa es que cuando estos significados de este evento cambiaron y sean más amigables, cuando te venga este bajón, vas a decir básicamente lo que dijiste, capaz es un ratito. O por el otro lado, decir, "Uh, creo que volvió". ¿Qué se hacía en estos casos? Y tratar de buscar gestionar eso y en esta búsqueda constante de tratar de salir de ese sufrimiento, empeorar. A veces pasa. Algo que nosotros como seres humanos buscamos un montón es no sufrir. Le huimos al sufrimiento y eso es, creo que, uno ¿cómo diría? Creo que ahí nosotros nos ponemos el pie. El sufrimiento es común. Las personas realmente por cualquier circunstancia pueden sufrir, pero cómo nosotros gestionemos o signifiquemos ciertos eventos o cosas puede hacer el plus bastante importante. Por ejemplo, no es lo mismo que yo diga, "Chuta, soy una persona depresiva", a que yo diga, soy una persona que tiene depresión y que, no sé, también puede hacer tal X, Y cosa. Entonces, los significados que le demos a ciertos eventos, a ciertos recuerdos, también van a jugar un papel muy importante. Por ejemplo, digamos que tú tuviste un momento o un cuadro bastante dramático cuando cortaste con alguien porque esa persona significaba lo más importante para ti y significaba tu compañía, tu apoyo, tu soporte, prácticamente ya era casi de tu familia. Pero romper es fatal, duele un montón. Pero en esos 10 8 años, digamos que nunca cambiaste ese significado. Entonces, cuando vuelve ese recuerdo, ya se activa con el, "Chuta, pero es que esto era lo mejor que tenía yo en mi vida y era casi, casi, casi mi familia". O decir, fue un bonito recuerdo y aprendí bastante. Una persona que en su momento me enseñó bastante, chévere. Entonces, es más llevadero y más cómodo llevar un significado que el otro. Entonces, sí van a volver y siempre van a volver. Entonces, el psicólogo, y bueno, el psiquiatra casi no conozco su trabajo, conozco poco, pero el psicólogo, básicamente, yo digo, y esta es una premisa que me pueden corregir realmente, ayuda y contribuye a que la vida se te haga más llevadera y no a que huyas del sufrimiento como tal. El sufrimiento es transversal a la existencia carnal que nosotros tenemos. Entonces, por cualquier circunstancia podemos sufrir por así mismo. O sea, imagínate, te duele la cabeza y eso a veces sí hace sufrir ese dolor de cabeza. No sé si dejé claro o quedó por los aires. Ok, Listo. Gracias por responder esas sí, perdón si inquietudes, me Juan. alargué mucho. Todo tranquilo. ¿Qué pasos podemos tomar para buscar ayuda si sospechamos que nosotros o alguien más o alguien que conocemos está sufriendo de depresión? Ok, si somos nosotros en primer momento, eh, yo sé que va a ser complicado esto que les voy a decir, traten de conectarse, conecten con alguien, sea el pana, el vecino, la vecina, la tía, la prima, conecten. Esa compañía al menos va a minorar un poco el malestar que estén sintiendo. E incluso esa compañía puede prevenir un montón que eso se agrave. Entonces conecten un montón. Si es que es otra persona, de la misma forma, pero del otro lado, apoyemos un montón. Eh, acompañemos, escuchemos. A veces no sabemos qué decir. El silencio ayuda un montón. Estar ahí a veces ayuda. Estar ahí solo acompañando la presencialidad, una palmada en la espaldita, o apoyarse tal vez si es que tienen más confianza como un abrazo, pero siempre desde la genuinidad, digo yo.
porque a veces lo forzado sí se siente, es Ujú. como que no sé qué decirte, pero bien, loco, vos sí puedes. Es como, se siente más incómodo, a diferencia de desde lo genuino decir, oye, tal vez yo la verdad no tengo las palabras, no sé qué te está pasando, pero cualquier cosa cuenta conmigo. Estoy Entonces, para eso se siente escucharte. full distinto a, todo bien, ve, sí, sí vas a salir. El escuchar sin criticar. Claro, y sin Es- criticar o sin juzgar también, Ujú. a veces ponemos estos juicios de valor también, ¿no? Eso te pasa porque eres de... Esa es la que decías. O a veces ni sabes qué tienes. Por ejemplo, digamos que ya estás con inicios de gastritis ya, y dejas de comer, bailas. Eso se va a grabar. Y ahora, aparte con el estómago funcionando mal, todo tu sistema va a funcionar mal porque el estómago es algo full importante en nuestro ser como tal. Eh, lo otro también, siempre cuidar como el hecho de poder como buscar ayuda. Tratemos siempre de buscar ayuda con Guiar a un personas, profesional. o guiarlos a un profesional. Personas de las que la consejería sí les funciona también he visto. Entonces, capaz no necesitan ir a un profesional, tal vez alguien que sea tal vez de su línea, tal vez más espiritual también funciona, pero siempre estar como alerta a que si ya no funciona, también buscar otro tipo de ayuda. Entonces, eso para mí es bastante importante y el autocuidado, que siempre sea como clave, tanto a nivel emocional como a nivel físico, tiene que ser bastante importante. Cuidarnos para cuidar bien. Ajá. Al menos si trabajamos como cuidadores, es importante. O en la vida diaria en sí, creo que sí es bastante importante. Y ahí sí, sí les recomiendo a todos quienes nos están viendo, tomémonos el tiempito un poco de trabajar nuestra gestión emocional. Aunque sea ir al psicólogo para hacer, aunque sea eso, que es bastante importante. A veces decimos, "No, esto yo sí sé, pues yo sí cacho cómo es. Pero claro, hay momentos que a la mínima explotamos así y todo se desbarajusta. Trabajar la gestión emocional como eje de prevención también es bastante importante. Gracias, Fausto. La siguiente pregunta tiene que ver con algo que mencionaste en esto, pero es un poco más profunda. ¿Cuál es el rol de las personas, de los profesionales de salud mental en el tratamiento de la depresión? Ok, el rol de los profesionales de salud mental es, como te había dicho hace un momento, es acompañarles en primer momento es acompañarles. eh, por otro lado, es brindarles estrategias de gestión a las personas o alternativas de gestión. También tenemos un rol bastante de educadores o psicoeducadores cuando le ponemos este término de psicología, este prefijo. Y también estamos un poco para ampliar el campo perceptual de las personas. Entonces, ¿qué es el campo perceptual? Es como la visión que nosotros tenemos del mundo. Entonces, cuando un profesional te acompaña, no solo está como en el tratamiento, no solo está como dándote estrategias, dándote técnicas, sino también está como propiciando a que este campo perceptual o las condiciones y alternativas que tú tengas para solucionar algunas cosas sean cada vez más amplias. Porque pasa muchas veces que cuando nosotros tenemos las opciones muy limitadas, es más fácil que nos frustremos, porque ya no sabemos qué hacer. Entonces, el profesional de salud mental como tal, lo que hace es que bueno, va a fomentar a que tu creatividad y tus gestiones, tu búsqueda de soluciones sea más amplia y cada vez así pues puedas como generar más opciones en lugar de solo quedarte estancado en una que puede generar frustración, enojo, desgano y puede meterte como de nuevo en ese bucle. Ujú. Listo. Algo que también vamos a seguir profundizando en cosas que mencionaste hace unos minutos, por ejemplo. ¿Qué podemos hacer para sentirnos mejor? Algo que mencionabas era el autocuidado. ¿Podrías profundizar un poquito más en estas cosas? O si no, la gestión de tiempo, cosas así. Ok, sí. Para sentirnos mejor, eh, hay algunas técnicas que podemos usar. La verdad no quiero como profundizar en las técnicas, pero el autocuidado, como tú dijiste, es bastante clave, ¿no? Tratar de comer bien, hacer ejercicio de vez en cuando. Digo de vez en cuando porque hay personas que no, tal vez no están acostumbradas a hacer ejercicio, pero sí sería bueno al menos dos veces a la semana, 3 veces a la semana. Dormir bien también ayuda un montón. Eh,
Va a ser un poco aburrido lo que les voy a decir, autocuidado de la gratitud o la ayuda humanitaria también ayuda un montón. El hecho de sentirse conectado y que contribuyes. Entonces ha habido bastantes casos en los cuales las personas que han ido a hacer voluntariados o han estado apoyando a la gente desde cualquier eje, también ayudado a mitigar un poco esto. Buena. Eh, Eso por no vamos, decirles que busquen un psicólogo, obviamente. pero también es importante, ¿no? Claro, sí, pues, Busca un psicólogo. Ahora vamos a algo que es muy importante dentro de la depresión, que es el estigma. Y es cómo podemos trabajar en reducir el estigma asociado a la depresión. chuta, ese creo que es un trabajo de todos. Eh, y poco a poco, últimamente, ya no se ha, no sé si ya no se ha visto mucho, pero en menor medida como que va disminuyendo esto porque muchos de las nuevas generaciones han estado como proponiendo mucho el trabajo en salud mental sin saber que lo están proponiendo. ¿A qué me refiero con esto? Yo he visto un montón en redes sociales que hay información sobre salud mental. Lo hagan a manera de meme o no, ayuda a que la gente se informe. A veces mal informada, a veces bien informada, pero ayuda a que se informe. Entonces, generar espacios de discusión como el que están haciendo aquí ahorita, por ejemplo, ayuda un montón. Usar las redes sociales también para poder, en este sentido, generar más información o promover, fomentar más información en los espacios digitales ayuda un montón. ¿Y por qué no? Si es que nosotros podemos acceder a un psicólogo, psicoeducarnos, irnos a talleres también que suelen haber muchas veces, o meternos un ratito a YouTube y buscar información, y nosotros ser voceros también de eso puede ayudar un montón, porque este es un trabajo de todos. Realmente no es que los psicólogos van a ir a educar a todo el mundo y fin del cuento. Realmente cada uno de nosotros está propiciando a que esto en el tejido social se construya o se deconstruya. Entonces, eso es importante. Tal vez nosotros tomar un poco de responsabilidad y, y hacer notar que el respeto sobre la expresión emocional, sobre el malestar emocional también es importante. Como, por ejemplo, si yo veo en mi familia eh, que están discutiendo y alguien le está diciendo a la otra persona, oye, es que ¿por qué te sientes así? Que ni sé qué, ni sé cuánto, le está invalidando emocionalmente. Y yo ya, en mi registro, eso es muy incómodo para mí. Y tal vez por empatía decir, capaz le estás haciendo daño, que a veces pasa sin necesidad de haberte ido al psicólogo, las emociones hablan un montón. Ahí alzar la voz también puede funcionar, como, oye, no le digas eso, tal vez busca las palabras, otras palabras, o cálmate. Suavízate. Porque pasa, ¿no? Que a veces en los momentos como más coléricos eh, no sabemos cómo decirlo o tal vez no tenemos las palabras exactas y terminamos invalidando la situación emocional totalmente. O a veces entre panas y ahí sí, si es que me quieren funar, háganlo. También pasa el hecho de, claro, eres alguien emotivo, eres alguien emocional y te dicen ya pareces niña. Explosivo. Ajá. Como, ahí también jugamos un montón, un rol muy importante en tal vez decir, oye, Deja que no, se exprese. claro, déjale, si quieres llorar, o tal vez yo acompañarle a esa persona, Y decirle, oye, pueden todo ser bien. amigos, familiares. Ajá. Entonces, ahí también creo que trabajamos mucho este estigma de la salud mental y esperemos que en unos años sea menos el impacto de esto realmente. Ujú. Ujú. Bueno, de a poquito vamos trabajando en todos los Y de detalles. hecho, sí, yo he visto un montón niños y jóvenes cuando he dado talleres, la tienen más clara, verás. Ujú. O Las sea, nuevas generaciones ajá, son es, más es hermoso. aperturadas a esto. O sea, y también porque tal vez en el sistema educativo ahora ya se ha venido insertando. En mis tiempos eran charlas de drogas y eran charlas de... Bueno, yo estaba en un colegio religioso, ¿ya? Entonces eran charlas de religión. Pero ahora sé, por ejemplo, de sexo, de prevención. Ajá. Pero no tanto, pero a veces métodos anticonceptivos a mí no me dieron. El mejor Ah, método era la abstinencia en ese entonces. Edúcalos, edúcalos. que no funare. Pero ponte, igual la otra vez escuchaba a una niña de 5 años que le habían dado prevención del abuso sexual y gestión emocional. Entonces ella me contaba, así me decía, aquí estábamos justo dibujando y me decía, verás que esto se respeta que ni sé qué, porque ella se puede enojar. Ujú. Entonces ya les dan más información sobre eso y las nuevas generaciones, como diría un meme por ahí, están preparadísimos. Ujú. Y la película de Intensamente, ¿no?
están haciendo ahora los creadores digitales y las propuestas del cine en sí mismo son full buenas. Por ejemplo, las nuevas de Pixar mismo. Elementos tienen un bagaje emocional bastante importante también. Como tú dices, intensamente, que fue una propuesta a mí que me encantó, la uno. La 2 estaba media dudosa, pero igual es full buena. Y otro tipo de películas. Y el contenido en sí mismo en redes sociales ahora es más informativo, si es que sabes qué consumir. Obviamente hay otro tipo de contenido, pero sí ha habido como contenido más informativo. Hay influencers que ya son bastante como progresistas, digámoslo así, entonces ya proponen estos temas también. Ajá, todos. Pero sí hay uno que otro bueno. Ajá, ajá, Ajá. listo. Sobre esto, ¿cómo podemos hacer para fomentar un ambiente de apoyo y comprensión para quienes están viviendo esta depresión en nuestras comunidades o en nuestros lugares? Ok, fomentar un ambiente de comprensión, me Y dices, ¿no es apoyo. cierto? De apoyo. Tiene que ver un poquito con lo anterior que Claro, hablamos. sí, sí, creo que es importante en este sentido. Si estamos en comunidades, en las comunidades creo que generalmente está más cimentado, al menos si hablamos en Imbabura, las comunidades sí se apoyan un montón, sí están como más pendientes. Cuando salimos de la urbanidad, ya somos más desligados, ya somos más individualistas, las familias también como que ya no tienen tanta importancia, pero sí sería importante tener espacios de compartir, por ejemplo, si estamos hablando de familias o de comunidades, compartir con las comunidades, siempre estar como atentos a las alarmas y con esto no digo como que yo te vaya a preguntarle a cada vecino qué está pasando, pero estar atentos con algún signo o algo que nos esté llamando la atención con alguien e interesarnos por el otro. Creo que eso es bastante importante y creo que lo hemos olvidado. Ahí me gusta un biólogo que yo le admiro un montón y él mantiene una teoría del fenómeno social que es impresionante, que es Humberto Maturana. El man decía algo que a mí me voló la cabeza. Por ejemplo, el man tiene un conversatorio, que si quieren lo pueden ver, es un conversatorio en el cual habla del fenómeno social y dice, hay situaciones en las que las personas están caminando por la calle, ¿ok? Y digamos, es una señora que está caminando por la calle y justamente tiene que cruzar la calle, ¿no? Y hay un montón de gente. Y ella dice permiso y nadie le escucha. Dice permiso y nadie le escucha. Pero hay una persona que le escucha y le dice, vamos por aquí, y le acompaña y le ayuda. Y ella, después de que le ayuda, le dice gracias. Entonces, la reflexión que hace Humberto Maturana en esta especie de metáfora es que dice, ella no agradece el que le hayan ayudado, ella agradece el haber sido vista, Escucha. escuchada, reconocida, le hayan dado un lugar de ser humano. Eso creo que en la vida cotidiana, poco a poco, al menos en las metrópolis, se ha ido perdiendo. Acá capaz ya no mucho, porque todavía nos seguimos saludando, Conoce al vecino. conoces al vecino, aunque sea para pelear, está el vecino, pero Sí. se ven. Claro, pero en las grandes urbes ya es el anonimato, es parte Claro, de... es como, y prefieres mantener ese anonimato, prefieres más bien pasar desapercibido, porque la voz que te ve ya no es una voz que te acepta, te permite estar, que te reconoce, sino es una voz que te anula, o que te desplaza o que te tacha. Entonces, cambiar este chip creo que también sería importante porque tú no sabes cuándo un gracias, un buenos días o un que te vaya bien puede cambiar el día de alguien. Eso creo que podría ser un poco para ir como subsanando este tejido social. Listo, ya casi para ir cerrando. Algo que mencionaste hace un momento fue que dentro de las intervenciones que realizan en la fundación están lo de las terapias, los grupos de apoyo. Ujú. ¿Ya? ¿Cuál es la función de estos grupos de apoyo? Ok. Estos grupos de apoyo están fundamentados en un modelo terapéutico que es la terapia interpersonal, que eh, ha sido comprobada su efectividad alrededor del mundo. Y realmente tiene el objetivo un poco, tiene un eje de prevención terciaria, diría yo, Ujú, porque ya es una prevención después de que ya haya pasado el suceso. ujú. Entonces nos permite, por un lado, psicoeducar a la población, acompañar a la población y crear redes de apoyo para población que posiblemente no tenga. Nuestro objetivo con estos grupos de apoyo no es que solo vengan donde el especialista, donde el facilitador, a contar su malestar y que el especialista haga el trabajo.
sino que en sí mismo la comunidad y la sociedad nos ayude a buscar esas soluciones o esas estrategias de gestión y que en el mejor de los casos, estos grupos ya queden formados como grupos de amigos, grupos de conocidos y en sí Una mismo red de grupos apoyo. de una red de apoyo que puede funcionar para sostener ese malestar. Y Ujú. que ya nos ha pasado. Hay muchos grupos que después nosotros solo manejamos un programa de 8 sesiones que lo pueden volver a retomar, pero después de un tiempito, o con otro especialista. Pero nos ha pasado que estos grupos, bueno, ya les van a ayudar a mitigar el malestar y a disminuirlo, pero no es lo mismo que un tratamiento individualizado y especializado. Ujú. Entonces, te van a ayudar para sobrellevar el malestar, se va a disminuir un montón, eso sí. Y lo que pasa, el plus en estos grupos de apoyo es que la gente en sí mismo ya queda conectada. Entonces, muchos grupos, después de que se termina el programa, siguen siendo amigos, siguen siendo conocidos, salen a comer y eso puede ser un apoyo para muchas Una personas red de que tal apoyo. vez no Ujú. tienen. Ahí se identifican con Se esta identifican vivencia y de es full lindo, al menos en adultos mayores hemos visto que sí siguen conversando, se siguen chateando, se siguen mandando recomendaciones, cositas, se pueden consultar por WhatsApp y la gente está ahí para apoyar. Ujú. Y se ve un montón, porque por ejemplo, cuando manejamos dos grupos, tenemos grupos de WhatsApp temporales y nos ha pasado que nosotros mandamos un comunicado en la mañana, digamos, tipo horarios de esta semana van a ser así. Alguien preguntó y alguien mismo del grupo ya le responde y empiezan ahí a formar una red. Mm, Eso es full buenísimo. chévere de estos grupos. Ujú. Buenísimo, Fausto. Gracias por habernos acompañado No, esta con gusto. tarde. Para ya ir finalizando y cerrando este episodio, ¿cuál es el mensaje que quisieras darle a nuestros oyentes? Ok, yo les podría decir que miremos siempre más al otro. ¿Eso qué significa? Dejemos como de lado una especie de egoísmo, de individualismo, y cuando veamos al otro, tratemos de ver un ser humano. No veamos un género, una orientación sexual, una religión. Veamos a un ser humano que está existiendo y viviendo en su realidad y lo aceptemos con esa realidad. Eso podría decir. Muchas gracias por habernos acompañado en esta tarde, Fausto. Para ir cerrando esto, quisieras por favor dar una pauta de la fundación también, para también hacer una pauta de nuestro productor y también de Ah, sí, Sintrónica nos vamos a hacer la pauta. Ok. Pauta Times. Ok, por favor, las personas que, bueno, estén pasando por alguna circunstancia adversa, difícil a nivel emocional, recuerden que en Vida Plena tenemos grupos de apoyo, nos pueden escribir directamente por Facebook o por Instagram como Vida Plena Global, estamos vidaplena.global, también nos encuentran en LinkedIn o en nuestra página web como vidaplena.global y ahí pueden buscar información e incluso inscribirse. Y también una pequeña pauta que no sé si cuando veas esto, Joy, me digas, estamos muy prontos a abrir el servicio de grupos de apoyo acá en Imbabur. Entonces, cualquier persona que nos puedan referir, encantadísimos. Listo, muchas gracias, Fausto. Y ahora con la siguiente pauta. Para terapia individual, pueden acercarse acá al Centro Psicológico El Valle, pueden escribirme mi número de celular o contactarme en mis redes sociales. Estamos como Centro Psicológico El Valle en la ciudad de Otavalo, en la calle de Atahualpa y Quiroga. Y, La otra y, pauta. y la última pauta de Sandía. Eh, a ver, la siguiente pauta, no, a ver, nada, agradecerles a todas las personas que se han conectado. Siempre creo que es, como les he dicho, siempre es importante conocer esto, los temas de salud mental. Creo que lo que estamos haciendo en estos momentos con William y con el apoyo de Vida Plena es que poder ayudar a las personas que tal vez a veces no tienen para ir a terapia o que puedan informarse más sobre cómo funciona la salud mental. Creo que esto es un tema muy importante. En los últimos tiempos puede afectar un poco más a la sociedad y creo que eso, aprender más de esto, cuidar más de nosotros, cuidar, ser empáticos con la gente, creo que nos va a enseñar a mejorar la sociedad. Entonces, en esa parte es bueno lo que dijiste, Fausto. Creo que tenemos que dejar el individualismo y empezar a ver a los demás como seres humanos. Entonces,
Nada más eso. Creo que más la pauta es para vida plena y para centro psicológico en Valle. Pero, pero por supuesto, hago producción audiovisual, streaming, diseño y ilustración digital. Pero una animación por ahí también. Listo, gracias por habernos acompañado todos. Muchas gracias. Gracias, Fausto. Gracias, Manuel. Edison, por este quinto episodio. Así que nos vemos la siguiente semana. Un Cuídense mucho. abrazo con todos, cuídense. ¿Quieres conocer los servicios que tenemos para ti? En COP Mindalae apoyamos a grandes y pequeños emprendedores para que cumplan con sus objetivos. Porque mediante los depósitos a plazo fijo siempre ganas más, ya que tenemos la mayor tasa de interés entre 30, 60, 90 o hasta los días que tú necesites sin costos ni riesgos asociados. Nuestros créditos con un interés bajo también te apoyarán en todos tus proyectos y lo mejor de todo, la entrega es inmediata, sin tantos papeleos ni trabas, para que empieces a construir tu futuro. Y eso no es todo. Para estar más cerca de ti, facilitamos el pago de todos los servicios básicos como agua, luz, teléfono y muchos más. Ubícanos en la calle Colón, entre Bolívar y Sucre, a la salida del parqueadero Teatro Bolívar. Porque más que una institución, somos una familia. Somos Mindalae Group.